Si quieres capturar grandes bases, lo primero que debes saber es cómo se comporta, ya que son peces que han adquirido muchísima experiencia en esa masa de agua y se comporta totalmente distinto a los pequeños ejemplares. Así que si te interesa, quédate en este vídeo. Buenas compañeros, uno de los cambios más importantes en el comportamiento de estos peces es que pasan de estar mucho tiempo en aguas someras a aguas profundas. La razón es bien sencilla, las aguas profundas le dan a los peces mucha seguridad y tranquilidad. Con esto no quiero decir de que los peces grandes siempre estén en aguas profundas, pero sí que van a tener aguas profundas muy cerca. Estas aguas profundas le darán al pez mucha seguridad. En el caso de que un pez esté en agua somera, a la mínima sospecha de peligro va a tirar a aguas profundas. Por eso tiene que tener aguas profundas muy cerca. Es como una vía de escape que tienen. El motivo de por qué en las aguas someras no se siente tranquilo es porque tienen menos vías de escape en los peces. Por ejemplo, si tú tuvieses que coger corriendo a Usain Bolt, lógicamente en una pista de atletismo o en un campo abierto no lo vas a coger. Ahora, si por ejemplo lo comparamos eso con aguas profundas y ponemos a Usain Bolt en una habitación cerrada, como por ejemplo puede ser agua somera, tienes bastante menos agua, al final lo vas a coger, lo arrinconas y lo coges. Hay muchas más posibilidades. Por eso el pez se siente tan seguro en aguas profundas. Cualquier depredador que pueda tener, por ejemplo, hay pantanos que tienen siluro, incluso los cormoranes, que eso lo tenemos en todos los pantanos por desgracia, y como estáis viendo en este vídeo, es un pez que yo capturé en el embalse de Orellana, un pez que tendrá kilo y algo, y que tiene un corte del pico de un cormorán, de un ataque de un cormorán. Algunos me dijisteis cuando visteis el vídeo en mi TikTok de que era un ataque de un lucio y eso no es un ataque de un lucio. Un ataque de un lucio se ve claramente la mandíbula tanto en una parte como en otra del pez, del lateral, y esto es un corte limpio del pico de un cormorán. Un cormorán se puede comer peces bastante grandes. Hay otros depredadores que también tienen posibilidad de atacar a un bass, como puede ser un águila pescadora, y que el bass, por tanto, aunque sea de gran tamaño, nunca va a estar tranquilo en agua somera. El anterior vídeo visteis un programa que yo utilizo para ver por dónde pasa el cauce y demás, y que os servirá de mucha ayuda. Si no lo habéis visto aún, os dejo el enlace en la descripción y os animo a que lo primero de todo os centréis en conocer el terreno. Una vez que lo conozcáis es cuando ya tienen sentido las capturas que hagáis. Os digo qué significa que tengan sentido. Si ahora que ya tenéis en la cabeza lo de las aguas profundas y empezáis a analizar las capturas que habéis hecho este tiempo atrás y que por ejemplo son peces de 2 kilos para arriba, 1,8 kg para arriba, que ya se consideran peces grandes, si conocéis ya el terreno, vais a ver que las aguas profundas las van a tener muy cerca. Agua profunda no quiere decir que esté el cauce al lado. Agua profunda puede ser un cortado, el canal de un arroyo, cualquier desnivel repentino que el pez tenga vía de escape. Ahí vais a ver que la habéis cogido muy cerca, estoy seguro. No me vale que me digan, Ángel, es que yo he cogido muchos peces al final de una recula que era una playa muy larga y no tenía aguas profundas cerca. Cogerás peces pequeños, seguro. Un pez grande, si está en una playa, va a tener un escalón cerca. No te digo que un pez no se meta en una playa, pero tiene cerca un escalón. Un desnivel, un cambio de pendiente repentino, pero tiene aguas profundas cerca. Importante es que sepáis de que van a estar cerca de esta agua profunda durante todo el año. Habrá veces que estén en agua somera, como os he dicho, con un pendiente cerca, un desnivel cerca, pero hay veces que también están suspendidos en aguas profundas. Eso al pez le da mucha seguridad. Si el pez pasto se mueve por ahí, tiene la comida en aguas profundas, el pez rara vez va a abandonar aguas profundas por agua somera. Se acercará a agua somera pues, cuando sea la época de cría o cuando haya alimento en la orilla o, por ejemplo, algas en la orilla que le proporciona oxígeno, sobre todo en verano, a los peces. Pero meteros en la cabeza de que un pez grande va a estar asociado siempre con aguas profundas. Siempre. ¿Por qué muchos de estos peces los capturamos sobre todo en primavera? Es el momento de mayor vulnerabilidad de estos peces. Estos peces sí o sí se tienen que acercar a la orilla para contribuir con el ciclo de reproducción. Es el momento que ellos, aunque no quieran, se tienen que acercar a aguas someras. Están mucho más accesibles. Por eso mismo es la época en la que capturamos más peces grandes. El resto del año no tienen la necesidad de acercarse a aguas someras y pueden estar en aguas profundas todo el tiempo que quieran. Con este dato aprovecho para contestar a la gente que me puso en los anteriores vídeos
de que con las sondas nuevas molestamos a los peces, no los dejamos descansar y tal. Si un pez se mete en aguas profundas es prácticamente muy difícil de encontrar, es como buscar una aguja en un pajar. Pues nuestro objetivo para capturar grandes bases va a ser localizar estructuras o incluso coberturas que den a aguas profundas. Son lugares que el pez tarde o temprano va a transitar. No todos los días que vayamos a un sitio de esto va a haber peces grandes, habrá días que haya peces pequeños o incluso ningún pez. Desde mi experiencia os diré que yo hay días que me recorro 20 estructuras con estas particularidades y que a lo mejor saco 2 peces. Y hay veces que esos peces no son ni grandes, pero sin embargo hay días que según las condiciones climatológicas y más factores, saco a lo mejor 5 o 6 peces grandes. Pero que sepáis que lo primero que tenéis que hacer, como os he dicho siempre, es conocer el terreno. Una vez que conozcas el terreno tienes que saber el comportamiento del pez. Y luego, como siempre, muchas horas de pesca a insistir, que no porque tú sepas ya esta información vas a sacar peces grandes, pero sí vas a saber cómo llegar a dar con ellos. Es insistir y sacar vuestras conclusiones. La variable más importante para que estas estructuras alberguen peces grandes va a ser la cota del nivel del pantano, es decir, la profundidad a la que esté esa estructura. Habrá veces que nos beneficiará la cota de nivel a la que esté y sea la profundidad perfecta según la época del año y las circunstancias, pero habrá veces que una estructura buena no tendrá peces porque se queda demasiado poco profunda o con mucha agua. Entonces es conoceros muy bien el terreno y siempre tener continuidad en ese embalse. Lo que sí os digo es que cuando capturéis un pez grande, no penséis que ha estado ahí por pura coincidencia. O sea, ese sitio, analizarlo y veréis que tiene su lógica. Ese lugar estoy seguro de que va a seguir dando peces grandes. Estos peces tienen muchos años de experiencia en la masa de agua y por tanto siempre van a saber cuáles son los mejores apostaderos según las fechas y condiciones. Sabrán por dónde pasan los bancos de peces pasto, sabrán las zonas que tienen más cangrejos, sabrán en la época que los cangrejos salen, sabrán todas las costumbres de los animales que habitan con ellos. Son peces con muchísima experiencia, por eso os digo que pongáis especial atención cuando capturéis un pez grande. Ese lugar deberéis de considerarlo como un tesoro. Un gran bass nunca va a perder energía inútilmente, siempre va a esperar el momento que sea más fácil cazar a su presa. Por ejemplo, su colocación en una estructura o cobertura esperando a que pase un banco de peces pasto justo por ahí para atacarle por sorpresa. O como por ejemplo también la salida de un cangrejo de las piedras de la estructura en la que él está acechando. Rara vez los vamos a ver atacando a largas distancias, es decir, siempre va a atacar en distancias cortas y rápidas. Incluso algunas veces lo vamos a ver en aguas abiertas atacando en grupo. Muchas veces habré visto por la sonda un banco grande de peces pasto y a su alrededor los bases. Y de repente atacan a la vez para comerse a los peces que quedan desorientados. Para ellos es mucho más fácil cazar así. Sin embargo, por el otro lado tenemos a los bases pequeños, que lo habréis visto por las orillas algunas veces, que va una libélula volando y van ellos detrás esperando a ver si la libélula se pone al alcance y se pegan así unos cuantos metros de orilla. Orilla para arriba, orilla para abajo y al final no cogen la libélula. Esto un pez grande no lo va a hacer. Un pez grande va a estar, por ejemplo, en la rama de un árbol en la que se puede posar una libélula y él llega. Esto, aparte de la experiencia, es que los bases pequeños nunca van a poder llegar a coger esos apostaderos, porque evidentemente estos apostaderos siempre van a estar ocupados por un pez grande. Los grandes bases tienen un mejor instinto de supervivencia. Han estado por muchos años viviendo en el mismo embalse y, por ejemplo, saben diferenciar cualquier sonido extraño, un sonido anormal, llegando a ser cautos en esta situación, dejando de comer o incluso retirándose a aguas profundas. Un bass aprende por asociación de estímulos. Aprenden a no picar a determinados señuelos, colores, presentaciones y a reaccionar negativamente ante determinados sonidos. En la actualidad, por suerte, la gran mayoría liberamos los peces que capturamos, por tanto, cada vez que logramos engañar a cada uno de ellos, son lecciones que van aprendiendo. Muchos lo sabréis, pero aquí en Extremadura la pesca en vertical hace unos años fue un boom, salían muchísimos peces y grandes peces, y ahora os invito a que vengáis a Extremadura a coger peces a vertical. Los peces han acabado aprendiendo esa lección, ya saben que ven un señuelo suspendido parado y que hay un tío arriba esperando a que se lo coma. Sin embargo, hay en otras comunidades, por ejemplo la comunidad valenciana, de que esta técnica sigue funcionando muy bien. Al final llegarán a la misma situación, el pez va aprendiendo y dejará de comer con esa presentación.
Esta desconfianza e inteligencia de los peces se irá transmitiendo generación tras generación. Si habláis con vuestros padres o vuestros abuelos, os dirán que antes con una cucharilla cogían muchísimos peces. Aparte no tenían tantísima presión de pesca, no se soltaban casi ningún pez. Por tanto, el pez no tenía la posibilidad de aprender ante el engaño del hombre. Ahora es todo lo contrario. Mucho tendréis en la cabeza escenarios que hace años que pescáis y que ya no sale la misma cantidad de peces. Incluso llegaréis a pensar de que no tiene la misma población de peces, que tiene bastante menos, y lo más seguro es que tenga la misma cantidad de peces. Lo que ocurre es que los hábitos y patrones de los peces no están en relación con lo que la mayoría de los pescadores están haciendo. Siempre hay un gran porcentaje de bases que pueden ser capturados con una nueva idea, un nuevo señuelo, una nueva presentación, una nueva forma de ver la pesca. El ciclo de crecimiento del bass, al igual que el resto de animales, se va haciendo más lento a medida que se hace más grande. Esto implica que comerá una mayor cantidad de comida, pero menos veces. Por tanto, menos probabilidad de capturarlo. Deberemos estar en ese lugar y en ese momento en el que se alimente. Un gran bass tendrá sus momentos de mayor actividad o incluso ciclos en el que se alimente menos, pero nunca va a dejar de comer. Se tiene que mantener en plenitud y con fortaleza. Por tanto, como podéis observar año tras año, en la época de invierno la mayoría de los peces que cogemos son grandes, porque el pez chico no se alimenta tanto como la necesidad que tiene el grande. Es importante que sepáis que habrá lugares que utilicen como descanso y lugares que utilicen para alimentarse. Un pez no está siempre comiendo. Es evidente que si encontráis una estructura que cumple los requisitos que hemos dicho de las aguas profundas cerca y está a la profundidad ideal, debéis de insistir. Por ejemplo, si vais a las 10 de la mañana y no habéis tenido ninguna picada, volvéis a las 2 horas, a las 3 horas, que es posible que cojáis el pico de actividad en la que los peces entran a esa estructura a comer. Lo que tenéis que tener siempre en mente es estar siempre en una zona con muchas probabilidades. Habrá momentos que explicaré en un futuro vídeo, como son la proximidad de un frente frío, la luna, condiciones que afectan al comportamiento del pez, a alimentarse más o directamente no comer durante esos días. Quiero que tengáis claro de que hay un porcentaje mínimo de que un alevín de bass llegue a ser un bass trofeo. Es muy difícil de que llegue a esta edad. Son muchos los obstáculos que tiene que pasar un pez para llegar a esa edad. Por tanto, debemos de cuidarlos como oro en paño. Son el futuro del embalse. Son los peces que transmitirán los mejores genes, sobre todo de supervivencia, y que son los que más probabilidades tienen de llegar a esa edad. Cuantos más grandes son, se vuelven más solitarios, tienen comportamientos más raros, por tanto son más difíciles de capturar. Pero si hay una cosa que quiero que lo tengáis siempre en mente y que lo grabéis a fuego, es de que estos peces o están en aguas profundas o van a estar muy cerca de aguas profundas. Eso es muy importante. Por favor, si os ha gustado este vídeo, darle un like, compartirlo con vuestros amigos y comentarme qué os ha parecido el vídeo y sobre qué os gustaría que fuera el próximo vídeo. Como siempre, estoy aquí para ayudaros y todo lo que pueda aportar lo haré. Así que a aplicar esto en el agua y a sacar peces grandes. Nos vemos.